¿Qué tal está? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Mucho. Muy buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Darío? Bienvenido. Licenciado, buenas Buenas noches, noches. licenciado. Gusto saludarlo. Mucho gusto, Manuel. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Elizabeth, ¿qué tal? Yocabel, que ya fue mi alumna en Muy alguna... buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está Yerlin? Gabriela también, bienvenido. Sí, licenciado. Mucho gusto. ¿Qué tal, Emerson? Mucho gusto. Bienvenidos. Mauricio, bienvenido. Gracias, licenciado. Licenciado, perdone, antes de iniciar la clase, ¿puedo hablar unos minutos? Un minuto. Sí, por supuesto, Mauricio. Licenciado, tal vez se recuerda de mí. Fíjese que yo ahorita estuve en la clase del licenciado Ronnie López. Tal vez usted se recuerda que el año pasado, pues usted me impartió el curso, pero yo tuve problemas porque estaba haciendo unas equivalencias que de momento no me ha salido el dictamen. Ajá. La pregunta es, fíjese que yo con usted pues tuve el examen, el primer parcial, segundo parcial, y ya en el segundo parcial pues usted se recuerda, yo ya lo tenía ganado, solo me hacía falta hacerme el examen final como requisito, pero ese lo dejamos pendiente para no afectarme la zona. De momento, como no me ha salido el dictamen, me dijeron que en cualquier momento pues me salía el dictamen ya de mis cursos, que yo estaba haciendo las equivalencias. ¿Cree usted que me puedo asignar directamente en su sección en lo que me sale esto? ¿Y será que tendría que repetir el curso o podría obtener esa zona que yo acumulé con usted el año pasado? Mauricio, fíjese que en tanto usted no se someta a una prueba final o terminal, en el caso de las recuperaciones, su zona está preservada. Qué bueno. Pues para mí es un gusto que usted esté asignado, ¿verdad? Pero ojalá que su trámite se concrete de manera celérica y pronta, sí. y Sí. esa forma usted podría someterse a la prueba y el examen final se le adicionará oportunamente, ¿verdad? Para que no repita los dos parciales, porque sí recuerdo que usted ya había aprobado con zona. Por aquí me hace alguien una observación en torno a que si usted no está asignado puede estar con billete. Pues sí, por supuesto, claro, así es. Vale, de acuerdo, yo puedo recibir su curso y esperar hasta la prueba final. Pues primero Dios que sí, licenciado, porque viera que he estado acudiendo allá al bufete popular para ver qué pasa. Esperar hasta la prueba final, no, Mauricio. Es decir, las recuperaciones son, creo que el lunes 31 es la primera, ¿verdad? Entonces, ojalá que se concrete su asunto de las equivalencias. ¿Usted de qué facultad venía? Fíjese, licenciado, que lo que pasa es que se recuerda que le había comentado, lo que pasa es que yo vengo de la Mariano Galvez. Ajá. Entonces, por eso es que le voy a comentar. Ya dieron 60 dictámenes. De hecho, yo desde noviembre del año pasado ingresé en la papelería. Entonces, dijeron que el problema es que ahorita que abrieron la universidad, están en un archivo las, ¿cómo le podemos decir? Los programas o las guías de estudio para compararlos con un pensum de estudios de la Mariano Galvez. Sí, entonces, yo de hecho no son todos los cursos, sino que son como 18 más o menos, que es el área común, y para poderle llegar a estos dos cursos, ¿verdad? A lo que es derechos humanos y derecho procesal constitucional. Fíjese que, pues, de hecho yo sí había estado inscrito en la Facultad de Ciencias Jurídicas siempre de la San Carlos, lo que por ciertas razones es que me había trasladado a la Mariano, pero ahorita regresé otra vez a la San Carlos, pero siempre estaba en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces habría que esperar, Mauricio, tal y como se le señaló. Ahora, perdone, licenciado, según le entendí, ahorita vienen de recuperación, pero ¿será que, o sea, tengo que someterme a los de recuperación o me espero, licenciado? Bueno, independientemente. Ahorita no podría, pues, porque... ¿Verdad que no? Su examen no ha sido emitido. Hay que esperar el pronunciamiento para que lo sitúen y le hagan la equivalencia correspondiente, ¿verdad? Si no, no tendría.
Va, de acuerdo, licenciado. Yo voy a estar pendiente y siempre le voy a estar comunicando cualquier resolución que tenga, licenciado. Deseo que su asunto se resuelva pronto, Mauricio. Le agradezco mucho, licenciado, y pues estoy ahí a la orden. Oye, muy amable, licenciado. Yo también estoy a la orden. Va, se me cuida, gracias. Bueno, Vamos a empezar la exposición de esta noche e inicialmente les doy la bienvenida al sexto semestre de la carrera de abogacía y notariado en esta nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la gloriosa, siempre gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos. ¿Hay alguien que me quiere preguntar algo? Perdón. Bueno, ha de haber sido un accidente. El gusto es para mí, Rosario y Madeline también. Bueno, les daba la bienvenida a este semestre. De manera inicial, les puntualizo dos aspectos. Mi nombre es Juan Francisco Flores Juárez, servidor de ustedes, y soy la persona que trabajará conjuntamente con ustedes en el desarrollo del curso Derecho Procesal Constitucional, que tiene como antecedente, todos lo sabemos, el curso de Derecho Constitucional. En unos minutos voy a hacer referencia a la estructura curricular de esas dos materias. Ese es el primer punto, que ustedes tengan en cuenta mi nombre y que estoy a la orden de ustedes en lo que pueda servirles. En segundo lugar, quiero señalarles que el horario de la clase es de las 19 a las 20:30 horas de manera administrativa. Yo me adscribo al criterio expuesto por las ciencias de la educación, que en esta materia, me refiero a la informática, la prolongación del contacto visual y auditivo no es recomendable más allá de los 60 minutos. Entonces, no es una excusa para reducir la exposición, porque también debo confesar que mi aptitud para hacer una exposición no es óptima, ¿verdad? Yo trato de hacer una síntesis. Un buen grupo de ustedes ya trabajaron conmigo en el semestre anterior en la sección D, y estoy advirtiendo que en efecto muchos se asignaron a esta sección que hoy es la C. De tal cuenta pues que básicamente el lapso de exposición oscila en los 60 minutos, tal vez un poquito más, ¿verdad? Pero casi nunca agoto los 90 minutos, salvo que se trate de una temática que posibilite el debate y que genere algún nivel de controversia y que sea menester esclarecerla. Expuestos estos dos tópicos, es decir, la presentación y la identificación de quien está a cargo de la cátedra, el enunciado del horario y el lapso regular de exposición de la materia, quiero presentarles el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces vamos a iniciar este conversatorio que, tal y como lo dice el titular del temario, es un conversatorio de introducción. Ya hice alusión al horario. Nosotros vamos a reunirnos los lunes y miércoles de 19 a 20:30 horas, pero puntualicé lo relacionado con la extensión de la plática o el conversatorio que corresponda, tratando de hacerlo, pues no escueto, pero muy puntual y concreto, salvo, reitero, que sea menester abundar en algunos detalles esclarecedores o cuando se formulan preguntas, etcétera. En este semestre, ustedes van a cursar las materias que aparecen situadas en el numeral 2.
Derecho Penal 2, porque ustedes ya agotaron y aprobaron Derecho Penal 1. Derecho Civil 2, porque de igual forma ustedes ya desarrollaron, aprobaron Derecho Civil 1. Entonces, creo que los cursos novedosos serán Derechos Humanos en Guatemala y Sociología. La nuestra es la asignatura que aparece identificada con el 2.5, Derecho Procesal Constitucional, que no es novedosa, porque tiene un antecedente que es Derecho Constitucional. Sobre esta temática quiero esclarecer de manera muy amplia y general la distinción que existe entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Ustedes ya estudiaron la clasificación del derecho en sus cursos introductorios, Introducción al Estudio del Derecho 1 e Introducción al Derecho 2. Allí analizaron con sus profesores o con su profesor la clasificación del derecho, ¿verdad? Esta clasificación, sustantivo y adjetivo, derecho positivo y derecho vigente, derecho oral y derecho escrito, etc. Pero para los efectos de la exposición de esta tarde es menester enfatizar, insistir sobre la diferencia que existe entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Yo aquí se los he señalado de manera breve, ¿verdad? Y les estoy señalando que el derecho sustantivo es aquel que estudia una institución y los derechos y obligaciones que derivan de la misma. Adviertan lo que les estoy señalando. El derecho sustantivo es aquel que estudia una institución específica y los derechos y obligaciones que derivan de la misma. Tal vez el término no es el más propicio, pero creo que sí es el más revelador. En el derecho sustantivo, esos derechos que se estudian, esas obligaciones que se estudian, se encuentran estáticas, no están dentro de un contexto dinámico. Mientras que en el derecho adjetivo se estudia el ejercicio de tales derechos. Se estudia el procedimiento para ejercerlos o para cumplirlos. Así como se los estoy exponiendo, suena muy abstracto, ¿verdad? Y creo, como acostumbramos, que es mejor traer a cuenta un ejemplo para establecer con claridad la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Voy a utilizar un ejemplo ajeno a nuestra materia. Ajeno pero vinculado, porque todo el derecho está intervinculado. Hablemos del derecho civil 1 que ustedes acaban de aprobar. En el derecho civil 1 se estudian las personas y la familia. En la segunda parte del derecho civil se estudia, del derecho civil 1, se estudia el matrimonio. Recordarán ustedes que su profesor les explicó lo relativo a la naturaleza del matrimonio. Para unos es un acto jurídico de naturaleza mixta, para otros es un contrato, para nuestra legislación es una institución social. Y también les explicaron cómo se constituye el matrimonio. Se constituye por la intervención de un funcionario, del alcalde o el concejal que hace de sus veces, o de un notario. O de un notario, o de un ministro autorizado por gobernación. Fíjense que hay un micrófono abierto. Yo les rogaría que tuviésemos cuidado con eso para no generar algún sonido impropio que dificulte la audición. Bueno, pues les hablaba cómo se constituye el matrimonio, porque estoy pretendiendo explicar qué es el derecho sustantivo. Y recordarán ustedes que también estudiaron cómo el matrimonio se modifica y cómo se extingue. Se modifica por la separación,
y se extingue por el divorcio. Entonces, en el Código Civil, el decreto ley 106, se regula lo relativo al divorcio, cuáles son las causas del divorcio, cuántas clases de divorcio existen, un divorcio voluntario y un divorcio en el que se tramita en la vía ordinaria, pero ahí solo se enuncian los derechos, los deberes y las obligaciones, pero no se plantea, no se expone, no se enuncia, no se desarrolla el trámite de un divorcio. Ese es el derecho sustantivo, el que ustedes estudiaron. El divorcio con sus características, derechos y obligaciones. Pero no explicaron ante qué tribunal se plantea la demanda, cuáles son los requisitos que debe observar la demanda, cuáles son las actitudes del demandado, ¿verdad? Que el demandado puede ser notificado y no hacer nada, ¿verdad? Entonces lo declaran rebelde, puede interponer excepciones perentorias o dilatorias, puede replicar, es decir, contestar la demanda y contrademandar, etc. Entonces, ese es el derecho adjetivo. Adviertan la diferencia. Cuando se enuncia una institución y se analizan los derechos y obligaciones que derivan de la misma, estamos hablando de derecho sustantivo. Cuando estudiamos cómo se tramitan esos derechos, cómo se hacen efectivos esos derechos, cómo se cumplen esas obligaciones, estamos hablando de derecho adjetivo. ¿Por qué traigo a cuenta esta diferencia? Porque en el curso precedente, en Derecho Constitucional, lo que estudiamos es derecho sustantivo. Estudiamos qué es Constitución, analizamos la pirámide de Kelsen para enunciar que la ley suprema, que el texto máximo, el que se encuentra en el pináculo del ordenamiento jurídico es la Constitución, que no puede ser contrariada por las normas ordinarias ni por los reglamentos, porque todas las normas ordinarias que contrarían la Constitución son expulsadas del ordenamiento jurídico o inaplicadas en el caso concreto. Estudiamos las clases de Constitución, ¿verdad? Constituciones orales, constituciones escritas, constituciones pactadas, constituciones otorgadas, constituciones extensas, constituciones reducidas o reductivas, etcétera, ¿verdad? Estudiamos el devenir histórico de la Constitución en Guatemala, a partir de la Constitución de Bayona, la Constitución de Cádiz, las constituciones de la época post-independentista, hasta llegar a las constituciones del siglo precedente y concluir con la nuestra, que es la de 1985, que alcanzó vigencia en 1986. Ese es derecho constitucional sustantivo, porque ahí lo que estamos estudiando es la naturaleza de la Constitución, los derechos que están contenidos en la Constitución, las obligaciones derivadas del mismo, las partes de la Constitución, pero no hemos estudiado todavía el proceso constitucional. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es derecho constitucional adjetivo, derecho procesal constitucional, es decir, cómo se tramitan las garantías constitucionales. Entonces, para concluir con esta primera parte, ya les señalé cuál es el horario, cuáles son los cursos que ustedes ya lo saben perfectamente, porque ya los consultaron y se asignaron, que ustedes van a estudiar, que son Derecho Penal 2, Derecho Civil 2, Derechos Humanos en Guatemala, Sociología, Derecho Procesal Constitucional, y señalamos la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Dijimos, y repito, que el derecho sustantivo expone la naturaleza de una institución y los derechos y obligaciones que derivan de la misma. Y el derecho adjetivo lo que estudia es cómo se ejercen esos derechos, cómo se cumplen esas obligaciones, y estamos concluyendo en esta primera parte que
La materia que vamos a estudiar es derecho adjetivo, es el derecho constitucional adjetivo, que se llama derecho procesal constitucional. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Fíjense que uno de los temas que fue expuesto en el curso precedente, es decir, en derecho constitucional, era el que se enuncia aquí en el numeral 4, los medios de defensa de la Constitución. Y recordarán ustedes que se expuso que en un principio, cuando empezaron a surgir las constituciones formales, hacia 1700, a mediados del siglo, de ese siglo, 1750, surgió uno de los primeros textos constitucionales, pues no se consideraba que la Constitución fuera una ley, sino se consideraba que era una formulación, un enunciado de principios y valores, porque se creía, como creyeron los revolucionarios franceses en 1789, que todos los ciudadanos franceses fervorosamente iban a cumplir la Constitución, ¿verdad? Porque ahí estaban contenidos los valores y los principios que le daban sustrato a la convivencia de los franceses. No fue así, ¿verdad? La Constitución fue vulnerada, fue irrespetada. Entonces, a partir de ese momento, se concibió que la Constitución puede y debe ser defendida ante los atropellos que se cometen con regularidad, ¿no? Pues existen diversos medios de defender la Constitución. Hay mecanismos políticos, ¿no? Y para ese efecto se debe partir de la división de los poderes, la que formuló Locke y Montesquieu, ¿verdad? Que el poder público está dividido en el ejecutivo, el legislativo y en el judicial. Entonces, esas manifestaciones del poder público se equilibran controlándose entre sí. Por ejemplo, el ejecutivo, ¿cómo controla al legislativo? Pues a través de la emisión del veto, ¿no? El veto es una facultad presidencial para controlar cuando se emite una ley que contraría la Constitución. ¿Y cómo controla el legislativo al judicial? Pues a través de la interpelación de los ministros. ¿Y cómo controla el organismo judicial a estos otros dos poderes? Bueno, pues a través de la garantía del antejuicio. Bueno, eso es lo que nosotros estudiamos. Y estudiamos también que la Constitución tiene tradicionalmente dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es la que incluye el catálogo de los derechos ciudadanos, los espacios libertarios de la ciudadanía, y la orgánica, la estructura del Estado. Pero se reconoce también una tercera parte, a la que algunos le llaman parte práctica o parte procesal. Y ahí están contenidas las herramientas procesales que nosotros vamos a estudiar. La parte práctica es el objeto de nuestro curso. Entonces, vamos a estudiar durante los próximos meses cómo la ley suprema, la Constitución, el texto máximo, puede defender cuando es atropellado, cuando sus derechos son vilipendiados, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí aparece lo que yo les acabo de señalar, ¿verdad? La teoría de la defensa de la Constitución, que es lo que vamos a estudiar, se divide en estas dos categorías que yo ya les expliqué. Los medios de defensa de la Constitución pueden ser políticos, económicos y sociales. Ya les expliqué los políticos, aludiendo a el veto, aludiendo a la interpelación de los ministros,
Hay mecanismos económicos, por ejemplo, cuando el Ejecutivo envía el proyecto de presupuesto, ¿quién lo tiene que aprobar? Es el Congreso, ¿verdad? Es una manera de controlarlo. Hay también medios de defensa de la Constitución sociales. Cuando el cuerpo social está insatisfecho con algunas actitudes de las autoridades que violan o lesionan la Constitución, sale y manifiesta, ¿no? Sale a las calles y expone su criterio para advertir que se está percatando que se está violando la Constitución o que se quiere violar. Pero los elementos de defensa de la Constitución más importantes, no quiere decir que los otros no lo sean, son las garantías constitucionales, que eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Los procesos constitucionales. Vamos a estudiar el amparo, vamos a estudiar la exhibición personal, vamos a estudiar los procesos de inconstitucionalidad general o abstracta o inconstitucionalidad en caso concreto, vamos a estudiar el habeas data, etc. Fíjense que el contenido de nuestro programa es relativamente breve, porque vamos a estudiar estas manifestaciones de las garantías constitucionales. Por ejemplo, si nos preguntaran dentro de unos minutos, como yo les voy a preguntar a algunos de ustedes, en la teoría de la defensa de la Constitución, ¿cuáles son los medios de defensa de la Constitución? Ustedes me tendrían que responder, bueno, hay mecanismos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica para defender la Constitución. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Las garantías constitucionales. ¿En dónde están reguladas las garantías constitucionales? Pues en la Constitución, ¿verdad? Que la Constitución tiene 3 apartados, ¿verdad? Que es la parte dogmática, que contiene, como yo les he dicho, y ustedes ya lo saben desde el semestre anterior, contiene el enunciado del catálogo de los derechos fundamentales. Luego tenemos la parte orgánica, que es la que establece y determina la estructura del Estado, y finalmente lo que se le llama parte práctica o parte procesal, en donde están reguladas las garantías constitucionales. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar, repito, el proceso de amparo, el proceso, la exhibición personal, el proceso constitucional de inconstitucionalidad, que puede ser general y puede ser en caso concreto, el habeas data, etc. Esos son los temas que nosotros vamos a votar. Fíjense que, bueno, hay tantas afirmaciones, algunas no confirmadas, relacionadas con nuestra presencialidad. Algunos aseguraban que íbamos a iniciar el semestre concurriendo a la facultad. Otros dicen que será en unos 2 o 3 meses, y algunas personas, haciendo una exposición de las dificultades que existen todavía, señalan que este semestre todavía va a ser por esta vía, pero que es probable que los exámenes sean presenciales. Pues yo he abordado a algunas personas, a algunas autoridades, y ellos están dentro de la misma aceptación de incertidumbre que yo les traslado. Pero en tanto que eso se resuelve, sea por la vía que fuere, nosotros vamos a realizar, en observancia del esquema tradicional de evaluación, la práctica de 2 pruebas parciales, una de 30 puntos, una de 40 puntos, y el examen final de 30 puntos, lo cual nos permite sumar 100 puntos. Independientemente de cómo lo hagamos, ahí buscaremos nosotros la forma que se ajuste más a nuestros intereses y posibilidades, porque ahora es verdaderamente terrible la movilización. Yo, honestamente, pero esta es una apreciación mía, ¿verdad? Yo no creo que sea viable y factible retornar a una presencialidad como la que existía antes de la pandemia, ¿verdad? Fíjense que ahora, sencillamente, y creo que ustedes lo sufrieron como lo sufrió la mayor parte de ciudadanos, cayó un diluvio, ¿verdad?
Entonces, trasladarse de un punto a otro en la capital es verdaderamente tormentoso, ¿verdad? Más de 2 horas para llegar de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, las autoridades tendrán que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Para ir resolviendo la situación, a ver cómo lo resuelven, ¿verdad? Porque eso es fundamental. La verdad es que alguien de la otra sección me decía, mire, fíjese que yo trabajo en la zona 18 y para llegar a la universidad llegaría cuando están saliendo, si es que puedo llegar. Entonces, y me preguntaba qué es lo que va a ocurrir y yo le decía que lo ignoraba, pero estoy absolutamente seguro que nuestro decano, que es un joven profesional muy dedicado y preocupado por el desarrollo de la actividad, tendrá en cuenta estos aspectos. Bueno, esa es una colateralidad. Yo les quiero hablar de la bibliografía. Fíjense que en relación a la bibliografía, en principio tenemos las leyes, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala es básico que contemos con ella. Es básico. Ya la tenemos. Luego, es indispensable tener la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Fíjense que hay unos ejemplares muy interesantes que posibilitan la adquisición de textos que están debidamente comentados. Y entonces yo les solicito que traten de adquirir, no les estoy pidiendo nada extraordinario, ¿verdad? Pero hay una serie de textos. Yo creo que la Corte de Constitucionalidad está por emitir, porque hace rato que no hace una publicación de estos textos debidamente comentados con su fundamento jurisprudencial. Porque aparte de la ley de amparo, es menester que ustedes tengan en cuenta, esto no se los incluí aquí porque se me olvidó, pero por favor anótenlo, es el Acuerdo 1-2013, Acuerdo 1-2013. Ya lo anotaron, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Y su ley del organismo judicial. Ahora, fíjense que yo les estoy adjuntando el programa de estudios que está en la parte final de este temario. Entonces aquí está el desarrollo del curso al que aludiré en unos minutos, que ya lo expusimos básicamente. En la parte final está la bibliografía y aquí se están incluyendo 13 textos de profesores muy notables, ¿verdad? Que han escrito sobre la materia. Únicamente yo no les estoy pidiendo que adquieran los 13 textos, sino les estoy señalando que es menester hacer las consultas de rigor en cualquiera de estos textos, ¿verdad? Yo creo que hay que leer, ¿verdad? Al margen, que ya les explicaré cómo desarrollamos nosotros nuestro curso. Recuérdense que hay una frase que se atribuye a don Eduardo Couture, un procesalista uruguayo, que decía que el abogado que no lee, cada día es menos abogado. Ahora, cabría señalar que todas las personas que no leen, cada día se sabe menos, ¿verdad? Porque ahora hay una serie de distractores que viven la lectura, como se realizaba hace algunos ayeres, ¿verdad? Ahora hay mecanismos informáticos que posibilitan que las noticias, que los comunicados, hasta que la propaganda política se haga por vía de las redes sociales. Yo les quiero recomendar básicamente 3 textos. No les estoy diciendo que los vayan a comprar, por supuesto, porque ya les explicaré qué vamos a hacer. Fíjense que hay muchos textos que son muy importantes. Lo trascendente es contactarnos, ¿verdad? Fíjense que aquí les estoy recomendando el Derecho Procesal Constitucional, Logros y Obstáculos,
es de don Néstor Pedro Zaguas, que es un procesalista argentino. Luego tenemos el curso de Derecho Procesal Constitucional de Eduardo Ferrer Magregor. Son obras muy importantes. Y yo me permito con modestia recomendar el mío propio, que se llama Constitución y Justicia Constitucional. No les estoy diciendo que lo vayan a comprar. En este momento, precisamente, en este momento les estoy trasladando el PDF. Ahí me confirman que ya lo recibieron. Entonces, allí tendrán un texto que les va a servir para la consulta. Este texto de mi autoría tiene una parte sustantiva y tiene la parte adjetiva, donde hablamos del amparo, de la inconstitucionalidad, del habeas data, de los dictámenes, y están los esquemas de los procesos constitucionales. Este libro lo escribí cuando... ¿Qué manda? ¿Perdón? Muchísimas gracias. Ahorita me avisan que ya está compartido. Ahí me confirman que si ya lo recibieron, por favor. Correcto, licenciado. Ya les hago gracias. Vaya, muy bien. Entonces les comentaba que este texto yo lo escribí cuando integré la Corte de Constitucionalidad. Yo fui magistrado por un tiempo, por 2 periodos como titular y un periodo como suplente. Entonces esa experiencia me permitió redactar el texto que espero que les sea útil. Pero ese no, bueno, si ustedes pueden consultar otro, magnífico, ¿verdad? Pero yo creo, y esta no es una falta de modestia, que este les va a servir útil y lo tienen que consultar. Fíjense que les señalaba en lo relativo al programa. El programa es un documento que contiene una serie de aspectos trascendentes, se señalan los objetivos, las pretensiones, las evaluaciones, y luego están contenidos los aspectos a desarrollar, que vamos a empezar a tratarlos el día miércoles, ¿verdad? Fíjense que, como ustedes pueden ver, el primer punto del programa es el relacionado con el derecho procesal constitucional. Entonces se hace una exposición genérica de lo que es el derecho procesal constitucional. Luego hablamos de la protección constitucional, de la historia de las constituciones, de cuándo surgieron las primeras constituciones, que ya lo vimos en el semestre antecedente, y también lo relacionado con el surgimiento de los mecanismos de protección de la Constitución. Luego de que agotemos esa parte genérica, entonces ya examinamos el amparo, examinamos las inconstitucionalidades, ya examinamos cada una de las figuras que están incluidas dentro del sector adjetivo del derecho constitucional, es decir, el derecho procesal constitucional. Eso es básicamente lo que yo tengo que comentarles esta noche. Si hubiese alguna pregunta, pues por favor pueden articularla para tratar de esclarecer alguna duda si la hubiere, o algún comentario aditivo a lo que he señalado. No hay ningún comentario. Y bueno, porque si no hay, entonces vamos a ver por concluida la exposición. Por el momento todavía no, licenciado, gracias. No, ustedes. Pues... claro, no. Vale, muchísimas gracias. Fíjense que todavía no tengo su lista oficial, por eso no les formulo alguna interrogante en este momento. Los esperamos, pero espero que ya para el día miércoles la tendremos. Entonces les reitero el gran gusto de trabajar con ustedes. Yo confío que en un lapso relativamente breve y racional Dios me conceda poder saludarlos personalmente. Licenciado. Sí. Muy buenas noches, le habla Margarita con una consulta. Fíjese que a mí me interesaría adquirir su libro físicamente. ¿Dónde lo podría yo comprar o conseguir? Vale, muchas gracias. Es un honor. Fíjese que
no tengo muchos de este texto, pero por favor déjeme tratar de ubicarlo y va a ser un honor que usted lo tenga, ¿no? Yo se lo voy a dar. Me gustaría dárselos físicamente a todos, pero no tengo tantos. Y déjenme contarles por qué. Fíjense que la editorial, en la primera edición, recuerdo yo que la publicó la propia Corte de Constitucionalidad, pero luego yo hice un par de publicaciones y el editor era muy responsable, pero para efectos de la pandemia nos perdimos de vista porque él los derechos de autor me los pagaba entregándome un número de ejemplares, pero ahora se me perdió de vista definitivamente, pero yo se lo ofrezco. Permítame un momentito. Muchas gracias, licenciado. Anotamos el nombre de nuestra compañera, ¿verdad, doña Sandra? Licenciado, a mí también me gustaría adquirirlo físico. No sé si pudiera apuntar mi nombre. No, aquí, miren, voy a obtener un número de textos y yo les aviso el miércoles o en la semana entrante. No, para mí sería un honor inconmensurable que ustedes lo tuvieran. Muchísimas gracias, licenciado. Sería un honor muy grande. Sí, gracias. Licenciado, sí sería buenísimo poderlo tener. Gracias, licenciado. Creo no que es lo somos mismo varios. leerlo que tenerlo físico, ¿verdad? Muchas gracias, muy amable. Somos varios los que queremos el libro, licenciado. Sí, haré todo lo posible por entregárselos. Muy amable, licenciado. Gracias. Les deseo que tengan buena noche y fue un honor contactarlos. Ya empezamos con la exposición del programa el día miércoles. Que tengan buena noche y que descansen. Cuidado con Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Un placer. Feliz noche, licenciado.